Hola hermanos, el día de hoy, 13 de agosto del 2020, es jueves de la 19ª semana del tiempo durante el año. No hay memoria obligatoria el día de hoy, mañana vamos a tener una memoria obligatoria muy linda, que es la de San Maximiliano María Kolbe, y además tendremos el inicio de las primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción, pero eso será mañana. Bueno, hoy les hablaré de San Ponciano y San Hipólito, mártires. Fíjense bien, Hipólito era antipapa. Y más o menos a finales de la década de los 20 del siglo III, él se había opuesto al Papa. ¿Por qué? Porque decía que el Papa era un traidor, porque el Papa no estaba enseñando la doctrina de la Iglesia, no estaba de acuerdo en la manera como había sido elegido, y así fueron varios papas, hasta que fue elegido Ponciano. Todavía seguía Hipólito con la Iglesia dividida, por allá se reunían los de Hipólito y aquí se reunía la Santa Madre Iglesia alrededor del obispo legítimo de Roma, que era Ponciano. Resulta ser que llega a ser emperador Maximino, y entonces como no entendía de esas cosas, a los dos los agarró y los envió a Cerdeña. Los envió a las galeras, a trabajar allá picando piedra, punto, y se acabó. Y entonces ahí se volvieron amigos. Y en la reconciliación van a morir mártires los dos allá en el exilio. Serán retornados a Roma porque mueren realmente en el 235 en noviembre. La fecha se dice 19 de noviembre. Pero trasladaron sus restos hasta el 13 de agosto y fueron colocados en una tumba en la Vía Tiburtina. Cuando el Papa Fabián hizo eso, ahí se colocó entonces el momento de su fiesta. Por eso se celebran el 13 de agosto, pero realmente no es la fecha en la que murieron. Pero es interesante, Hipólito era antipapa, pero el contacto con el verdadero Papa lo hizo volver a la fe. Hipólito era un gran escritor, era una persona muy inteligente, muy sabia, pero que tenía un temperamento un poco difícil, muy orgulloso. Pero ya ven ustedes, cómo la cercanía con el Papa le convirtió, le cambió. A veces viendo al Papa Francisco tenemos que decir una cosa similar, ¿no? ¿Quién no se va a conmover al ver la radicalidad con la que él vive el Evangelio? O sea, la transparencia con la que él lo vive. Bueno, aprendamos. Y a veces, aunque seamos contrarios en nuestros pensamientos, pero Dios puede unirnos. Y en medio de la adversidad debemos ser amigos. Debemos aprender a encontrar lo que nos une y no lo que nos separa. El Evangelio, y las lecturas del día de hoy siguen siendo Ezequiel, la primera lectura, y el Evangelio de Mateo. Miren esta primera lectura, es un poquito extensa, pero vale la pena leerla. Ezequiel capítulo 12, versículos del 1 al 12. El Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos y a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día ante la vista de todos y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad, perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que está contando Ezequiel es lo que pasó. O sea, realmente acuérdense que él ya está en el destierro cuando está escribiendo. Entonces está utilizando la imagen de lo que ha ocurrido con los desterrados, con el pueblo de Israel, para que nos sirva de ejemplo. Para que le sirva de ejemplo a la posteridad, para que le sirva de ejemplo a las generaciones posteriores. A nosotros, también a nosotros nos debe servir esto. Es que nuestra terquedad, nuestra incapacidad de ver según los ojos de Dios. Por eso, fíjense, los profetas son signos. ¿Cuántos signos vemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas que nos sirven de modelo y que no queremos cambiar? No queremos cambiar, nos ensoberbecemos al punto de olvidar, aprender de los signos de los tiempos. El Evangelio continúa el discurso apostólico del capítulo 18 y ahora las consecuencias, ¿no? Leemos de hecho el final del capítulo 18 y un versículo del capítulo 19. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:
si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor los llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hasta 70 veces 7, le dice Pedro. Bueno, está haciendo mucho, ¿eh? Lo más que decía la Torá, lo más que decía la ley era 4 veces. Ya con 4 veces que usted haya perdonado a su hermano, usted más bien está haciendo de más, de mucho ha hecho. Y Jesús le pone límite. No es que estamos hablando de 140 y tantas veces. No. Es siempre. Es una actitud permanente. Eso es lo que cuenta. Y lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta llegar a esto. Pidámosle al Señor esa gracia. Que aprendamos a vivir en la capacidad de perdonar. Porque Él nos ha... Es que lo decimos todos los días. Pues. Todos los días lo decimos. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, entonces, ¿de qué nos sirve rezar eso si en la práctica no? Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien sí ve es un mentiroso. Bueno, terminamos como mentirosos porque no estamos cumpliendo. El perdón es la otra cara del amor, de la misma medalla, es la otra cara. Y eso es realmente, mire, si usted no está lleno de amor, no perdona. Padre, pero es que ¿cómo voy a perdonar esto que me hicieron? Vean el ejemplo. La parábola lo explica. Porque es que era impagable, ni siquiera el emperador, nadie tenía tantísimo dinero para malgastarlo. Pero esa exageración de parte del Señor Jesús nos sirve a nosotros para entender lo exagerado del perdón y la misericordia de Dios. Aprendamos de esto. Seamos capaces de decir, Señor, gracias por tu perdón. Si me trataras como merecen mis pecados, ya me hubieras terminado, yo hubiera desaparecido. Pero Dios no me trata así. Entonces, si Dios no me trata así, lo correcto es que yo también trate a los demás como Él me trata. ¿Cómo se llama eso en buen judío? Porque realmente es el mundo judío. Se llama justicia. Tratar a los demás como Dios quiere que nos trate. Como queremos. O como Dios nos trata, más bien. Tratar a los demás como Dios nos trata. Bueno, terminemos haciendo oración. Esto es una oración breve, pero vale la pena, muy linda. No te cansas de mí, aunque a ratos ni yo mismo me soporto. No te rindes, aunque tanto me alejo, te ignoro, me pierdo. No desistes, porque yo soy necio, pero tú eres tenaz. No te desentiendes de mí, porque tu amor puede más que los motivos. Tenme paciencia, tú que no desesperas, que al creer en mí me abres los ojos y las alas. Amén. Me encanta esto. El que perdona le abre las alas al otro, le permite ser libre, le permite volar, le permite caminar. Ese es el sentido de esto. Pero realmente no es al otro, nos la abrimos a nosotros mismos cuando perdonamos. Nos abrimos a la libertad, nos abrimos a la felicidad. Eso es perdonar. Que Dios les bendiga a todos. Feliz jueves. No se les olvide que es jueves en el que conmemoramos la institución de la Eucaristía, así que vale la pena recordarlo eso.